Entonces, Tlacaelel va a hacer una gran transformación del pensamiento tolteca, donde había una dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, Tlaloc como símbolo del agua y la vida material, y Quetzalcóatl, Ejecatl, como el símbolo del soplo divino que le da conciencia a esa materia. Y en el templo mayor de Tenochtitlan estaban dos grandes altares, uno dedicado a Tlaloc, el del lado izquierdo, y el del lado derecho debería estar dedicado, según la tradición tolteca, a Quetzalcóatl, pero ahí pusieron a Huitzilopochtli, que era, como te dije, el numen tutelar que traían desde el desierto del norte, que era el símbolo de la voluntad de poder del mundo material y de la guerra. Y entonces bajan a Quetzalcóatl y le hacen una pirámide más pequeña frente al Templo Mayor. Y esto que aquí podemos ver en las maquetas que hay, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología e Historia sobre el Templo Mayor. Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y estamos en el segundo rumbo con el maestro Guillermo Marín, quien nos está hablando acerca de la verdadera historia de los mexicas. Y bueno, estábamos, Guillermo, en el rumbo anterior, en donde estabas hablando acerca de estos, ¿cómo se le llaman? Roles, como les llamamos actualmente, formas en que se utilizaba el título de Tlatoani y de Cihuacóatl, y lo que era uno y lo que era el otro. Nos estabas hablando acerca de Moctezuma, ¿cierto? Entonces, si puedes continuar con el relato, por favor. Como entonces te decía, ¿no? Que tomaron el gobierno, y Tlacaelel, que era una persona muy inteligente, dio cuenta de varias cosas. Una, que se acercaba el final del ciclo de 52 años y que todo el mundo pensaba que ya se iba a acabar el quinto sol. Otro era que en los anales se recogía que ellos habían llegado pues con una mano atrás y otra adelante, y que se les llamaba el pueblo sin rostro. Y otro es que ellos necesitaban justificar como eran pueblos pues de belicosos, ellos necesitaban tener una filosofía, una ideología que justificara pues esa forma natural que tenían. Y entonces Tlacaelel va a hacer una gran transformación del pensamiento tolteca, donde había una dualidad Tlaloc-Quetzalcóatl, Tlaloc como símbolo del agua y la vida material, y Quetzalcóatl, Ejecatl, como el símbolo del soplo divino que le da conciencia a esa materia. Y en el templo mayor de Tenochtitlan estaban dos grandes altares, uno dedicado a Tlaloc, el del lado izquierdo, y el del lado derecho debería estar dedicado, según la tradición tolteca, a Quetzalcóatl, pero ahí pusieron a Huitzilopochtli, que era, como te dije, el numen tutelar que traían desde el desierto del norte, que era el símbolo de la voluntad de poder del mundo material y de la guerra. Y entonces bajan a Quetzalcóatl y le hacen una pirámide más pequeña frente al Templo Mayor. Y esto que aquí podemos ver en las maquetas que hay, por ejemplo, en el Museo Nacional de Antropología e Historia sobre el Templo Mayor, podemos ver gráficamente lo que ideológicamente hizo Tlacaelel. Y a esto le llamó la Mexicayotl, es decir, cambió la Toltecayot, que era una tradición milenaria que venía pues por lo menos de los olmecas, y cambió a una nueva idea del mundo y de la vida. ¿Por qué estas nuevas ideas? Como te dije, al estarse acabando, según ellos, el es quinto como sol, degradar a Quetzalcóatl, ¿se podría decir ese término? totalmente, totalmente. Y no claro. solamente a Quetzalcóatl, sino degradar el mundo espiritual. Claro. Sí. Entonces, como estaban temiendo que se acabara el quinto sol, Tlacaelel se inventó la idea de que los toltecas se habían equivocado y que al sol no se le mantenía de manera espiritual, sino de manera material.
que sus ofrendas tenían que ser materiales, y entonces comenzó como una era de desarrollo material más que desarrollo espiritual. Por otra parte, también justificó la acción de ir contra otros pueblos. Acuérdate que no había moneda, no había propiedad privada, y Tlacaelel empezó a darles propiedad privada y a usar el cacao como instrumento de cambio a los ejércitos que ellos empezaban a desarrollar. Esto es muy importante porque la guerra que los toltecas tenían siglos atrás era una guerra espiritual y era contra el enemigo más terrible, que es el enemigo interior. Los mexicas la cambiaron por Tlacaelel con una guerra contra los vecinos y les empezaron a poner fuertes cargas tributarias. Y en esto de que pues justificaban el mantenimiento del Quito Sol, algo muy similar a lo que por ejemplo ya hace Estados Unidos, de ir a todo el mundo con sus armas a mantener la supuestamente democracia y la libertad. Ellos se abrogan ese derecho de mantener el mundo libre. Los mexicas se dieron la misión de mantener el quinto sol. El sol no iba a fenecer por esta nueva ideología que creó Tlacaelel llamada Mexicayotl. Entonces hubo una situación de que también no podían estar en un periodo de expansión cuando se les recordaba como pues el pueblo que llegó sin saber hablar náhuatl, sin un rostro propio, sin un corazón verdadero. Y entonces Tlacaelel ordena quemar todos los códices antiguos toltecas y rehace la historia. Y en esa historia es la que nos han enseñado en la escuela, de que venían de una peregrinación de Chicomostoc, y que venían buscando una tierra prometida donde una mujer virgen iba a dar a luz a un Mesías que los iba a llevar a esa tierra prometida. Bueno, déjame decirte que esta historia es falsa y es verdadera. Es falsa en tanto que pudo haber sido del último pueblo que bajó del norte, y puede ser verdadera porque puede ser una historia ancestral más antigua que los olmecas. Pero además algo muy interesante, esa historia la comparten otros pueblos del mundo, no solamente los de la náhuatl. Y aquí tendríamos que ir, por ejemplo, al zoroastrismo, donde los judíos sacaron todas sus historias, que son copias del zoroastrismo. Entonces eso de que vienen de un lugar lejano en busca de una tierra prometida, nada más déjame decirte que Tomanchan quiere decir el lugar de donde venimos, donde bajamos. Y desde mi humilde punto de vista, Chicomostoc, las 7 cuevas no son más que las Pléyades, las 7 estrellas Pléyades. Esa es una visión mía, ¿verdad? No es ¿Podría oficial. ser algo como filosófico, mitológico Es que para... es así, es así. Pero entonces aquí el punto está que Tlacaelel es como los nuevos ricos que de repente llegan con una mano atrás y otra adelante y después con misteriosas pases mágicos se hacen de grandes cantidades de dinero y se inventan una historia de realeza y etcétera que nunca ha existido. Pues lo mismo hizo Tlacaelel para justificar su expansión. Y en esta expansión bajan a Quetzalcóatl y ponderan el desarrollo material como algo muy importante, crean la propiedad privada, empiezan a usar el cacao como instrumento de cambio, y se vuelve la guerra contra los vecinos una razón de Estado. Los mexicas, entonces, que eran antes Mestin, Tlacaelel les va a cambiar el nombre a Mexica. Y entonces ahora se van a presentar con ese nuevo rostro, con una historia ancestral. La antigua la destruyeron y van a tener 81 años, porque esto comenzó en 1440. Eso es muy importante. Ellos fundan Tenochtitlan y ya ellos llegan mucho antes a Tenochtitlan, al islote, pero ya que tienen toda esta información y todo eso, van a hacer una refundación astronómica y en 1325. Pero de 1325 a 1521 son 196 años. Es decir, ¿cómo poder hacer que un pueblo que tiene 196 años de existencia sea el referente de una de las 6 civilizaciones más antiguas del mundo, cuando, por ejemplo, aquí en Oaxaca tenemos Monte Albán, que tuvo una duración de 1350 años, simplemente Monte Albán de la cultura zapoteca? Y no quiero decir Teotihuacán, Chichén Itzá, Xochicalco, etcétera, tantos lugares tan importantes. Los mexicas al mando de Tlacaelel hicieron
una transformación histórica, una mentira histórica para fundamentar su poder y su materialismo, que los va a llevar finalmente al fracaso, porque en 1519 llega Hernán Cortés. Fíjate Pero que antes de que me cuentes o nos cuentes de Hernán Cortés, entonces, porque ahora se está hablando de esta celebración de los 500 años de la fundación. Entonces, bueno, esa es otra mentira. Entonces, para agrandar la mentira, pues, ¿no? Es que déjame ir ahí. A ver, Bueno, si quieres, retoma lo de Hernán Cortés. Hernán Cortés llega en 1519, justamente el año de la profecía. Ahí deben de recordar, deben de saber que en 1517 Cuba, el gobernador Velázquez, mandó una expedición al frente de Francisco Hernández de Córdoba, que fue derrotada y rechazada. En 1518 mandó otra expedición que también fue derrotada y rechazada, en 1518 la de Juan de Grijalva. Y en 1519 mandan a Hernán Cortés, pero la diferencia es que es el año de la profecía, del regreso de Quetzalcóatl. La diferencia es que Malinche se va a unir a Cortés. La Malinche le da a Cortés toda la información de que al seno de la dirigencia mexica hay una fractura muy grave. Unos quieren regresar a la Toltecayo, de otros quieren mantener la Mexicayotl. Eso es muy importante. Y lo otro es que se le une a Cortés Iztlizóchitl, un tlatoani texcocano con 300,000 guerreros, que va a ser la acción militar. Entonces, Malinche es la acción política y Iztlizóchitl la acción militar, lo cual implica que Hernán Cortés pues nada más fue la maldad, porque él solamente en su libro de las cartas de relación, pues es una novela en la que él se pone como el artista número uno, el muchacho chicho de la película Gacha, pero eso es totalmente falso. Entonces cae Tenochtitlan y entonces los españoles, va a haber aquí una cosa muy interesante para entender qué es nuestro país. En los 300 años de colonia se celebraba el 13 de agosto, todos los 13 de agosto se celebraba el desfile militar para recordar la caída de Tenochtitlan. Eso es un dato importante. Y debemos de pensar que durante los 300 años de colonia se creó un sistema de castas donde los españoles nacidos en España, los gachupines, eran los que tenían el control total. Y en segundo lugar, los españoles nacidos en el Anáhuac, hijos de español y de española, pero nacidos acá ya eran de segunda y no podían tener los mejores puestos en el gobierno, en la iglesia y en el ejército. Esos 300 años de injusticia harán que en 1810 haya un estallamiento social dirigido por los criollos para quitarles el poder a los gachupines, y para eso piden alianza de los pueblos indígenas a los cuales les prometen la libertad si se unen a su lucha. Ya que logran sacarlos. Te voy a interrumpir porque ya se nos terminó el tiempo del segundo rumbo. Entonces, si en el tercero nos cuentas más acerca de esta rebelión de los criollos para ver cómo continúa de verdad que está muy interesante esta versión acerca de nuestros orígenes. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías importantes como esta que nos está contando el maestro para tu propio desarrollo personal. Yo soy Silvano Leonardo, está con nosotros el maestro Guillermo Marín y mantente en contacto porque aquí marcamos rumbo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación. Tarjetita, aquí nos vamos al segundo. Mira, nada más, como tengo esta cosa, nada más se ve como los números aquí.